¿Quiénes más fueron aniquilados en este genocidio perpetrado por los nazis? Bueno, comunistas y socialistas en primer lugar, porque recuerden que los regímenes fascistas eran anticomunistas y van a tratar de frenar ese avance de las ideas comunistas y socialistas. Por eso muchos van a ser encarcelados y después asesinados o perseguidos. Muchos intelectuales, por ejemplo, ¿sí? No sé, estoy pensando en Antonio Gramsci, comunista italiano, fue encarcelado por el régimen de Mussolini, no sé, para poner un ejemplo. Bueno, testigos de Jehová, diversidades, ahí vamos poniendo los simbolitos, diversidades sexuales de todo tipo, ¿sí? La homosexualidad o la transexualidad fue perseguida. Prisioneros de guerra, o sea, mientras el régimen nazi se fue extendiendo y fue comenzando la guerra, quienes tomaban prisioneros también fueron llevados a campos de concentración. Gitanos, discapacitados. En el caso de los discapacitados la cuestión tenía que ver con esto de buscar la raza perfecta. Entonces, si alguien tenía una condición distinta físicamente hablando, para los nazis era la degeneración de la raza y por eso había que exterminarlos. Poblaciones eslavas como la población polaca y también delincuentes y prostitutas, es decir, el delincuente que había cometido un delito no se lo juzga, no tiene un proceso, directamente se lo lleva a los campos. Bien, el genocidio nazi lo podemos ordenar en 3 etapas. Puede ser que podamos pensar más, pero más o menos las ordené en 3 etapas. La primera etapa es la anterior a la Segunda Guerra Mundial, o sea, del 33, desde que Hitler llega al poder hasta que empieza la guerra en el 39. Dijimos que los genocidios son planificados, por eso hablamos de etapas, ¿sí? Para entenderlos. No es que de una ya se piensa en aniquilar, sino que hay un proceso. En el primer caso, lo que vemos es que a la población judía, por ejemplo, se le suspenden garantías individuales. No solo a los judíos, a ver, si los miembros del Partido Comunista no podían sesionar, no podían reunirse, no podían tener sus locales, si los miembros del Partido Comunista o Socialista no podían reunirse en sus locales o no podían imprimir sus diarios, bueno, hay una suspensión de las libertades individuales, ¿sí? Muchos periodistas también fueron perseguidos, no podían escribir, entonces ahí lo que vemos es que se suspenden los derechos individuales de las personas. Se persigue a opositores políticos en primer lugar y los primeros campos de concentración son para opositores, ¿sí? No son para judíos al principio. ¿Qué es un campo de concentración? Es un lugar alejado probablemente de las ciudades a donde se va a trasladar a todos estos grupos que van a ser perseguidos. Se los va a trasladar, se los va a secuestrar porque no están ahí con todas sus libertades ni por elección y en esos campos generalmente se los hace trabajar de manera forzada. Y acá tenemos muchos ejemplos de trabajo forzado que sirvieron para distintas industrias, ¿sí? En Alemania nazi. También en esta primera etapa hablamos de la privación de la ciudadanía a los judíos, se les saca la ciudadanía a los judíos, se establece un montón de prohibiciones, por ejemplo, no casarse con alemanes, no ir a cines o a teatros en las mismas funciones en las que hay alemanes, ¿sí? No poder entrar a negocios donde hay alemanes, o sea, se les va recortando la ciudadanía. Hay una primera deportación en masa, o sea, traslado de población en el año 38. Va a haber ataques, saqueos a casas, a negocios, a sinagogas, también a locales, sindicales o periodísticos. A esto lo llamamos pogroms. Y se obliga a la población judía a identificarse con la estrella de David. La estrella que estaba en la filmina anterior, que es una estrella de 5 puntas, amarilla. ¿Esto para qué era? Miren, yo una vez estuve en el Museo del Holocausto y la guía dijo algo muy cierto. Si los judíos eran tan distintos a los alemanes, ¿por qué debían llevar una estrella para identificarse? Probablemente porque si miramos una foto de alemanes y de judíos en la misma época, no vamos a notar muchas diferencias. Porque el ser judío tiene que ver con una tradición cultural, religiosa, pero eran judíos que habían nacido en Alemania. Es decir, judíos hay en todos los países del mundo. Entonces,
¿Los judíos se sienten una nación? Sí, porque sienten que comparten mucho en común de sus costumbres, de su cultura, de su historia, pero estaban diseminados por todo el mundo. Entonces, había una familia judía alemana y había nacido en Alemania, había trabajado en Alemania, tenía una historia en Alemania. Entonces, si uno mira fotos de una familia alemana, alemana pura, y de judíos alemanes, probablemente no encuentre tantas diferencias. ¿Por qué había que identificarlos entonces? ¿Sí? Justamente para saber quiénes eran, quiénes venían de familias judías. Se los obligó a portar esa estrella en las ropas, en los sacos. Ahí vemos una imagen de un pogrom, o sea, de un hecho de violencia contra los locales judíos. Más imágenes, son todas de archivo, ¿eh? Incendios. Ahí vemos la estrella de David. Perdón, 6 puntas. Yo me equivoqué cuando dije estrella de 5 puntas. Quema de libros y deportaciones, ¿ven? Deportaciones en masa. Te obligan a irte, a dejar tu casa, a dejar tus bienes y te llevan a veces a lugares sin destino. En el genocidio armenio, los turcos hicieron caminar a la población armenia por el medio del desierto hasta que murieran, ¿sí? Eso es una deportación.